Durante el embarazo, el cuerpo de la madre debe ajustarse a los requerimientos de la vida que crece en su interior, un proceso que durará aproximadamente 40 semanas y que culminará el momento del parto. En cada una de las revisiones prenatales, el médico deberá cerciorarse de que tanto la madre como el bebé se encuentran en perfecto estado. El control de la presión arterial durante todo el embarazo será de vital importancia. Recordemos que esta es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. Si los valores normales se alteran, podría ser un caso de preeclampsia. Esta condición solo se presenta durante la gestación. Los especialistas consideran que existe una hipertensión con una medida superior a 140/90 no esporádica. Esto puede suceder en el 10% de todos los embarazos pasadas las 20 semanas. Los primeros signos son el mareo, el vómito y la diarrea, pero la paciente también puede experimentar visión borrosa, dolor intenso de cabeza, desmayos repentinos, hinchazón y presencia de proteínas en la orina. ¿Pero cuáles son los factores de riesgo? La literatura médica reseña: el primer embarazo, antecedentes de hipertensión en embarazos previos, embarazos múltiples, enfermedades renales anteriores, obesidad y la edad, siendo las más propensas las mujeres menores de 20 y las mayores de 40 años. La preeclampsia debe tratarse con rapidez y eficiencia. En casos leves, las indicaciones serán el reposo, la reducción de la ingesta de sal y la prescripción de ciertos medicamentos para controlar la presión. Mientras que en casos graves, la madre deberá ser internada para un monitoreo las 24 horas. Muy clara la nota que nos presenta nuestra compañera Vanessa Hervás sobre este tema. El profesional que se encuentra con nosotros se llama Dr. Tito del Salto, médico tratante del Servicio de Ginecología del Hospital Eugenio Espejo. Muchísimas gracias al hospital también que nos entrega a estos profesionales maravillosos cada vez que lo requerimos. Bienvenido, doctor. Cuéntenos, para empezar, ¿qué es exactamente la preeclampsia? Algo lo escuchamos ya en la nota, pero quisiéramos que usted como profesional nos hable sobre este tema. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. La preeclampsia es una enfermedad multisistémica que puede afectar a varios órganos. Esto está dado por una alza de la presión, ¿sí? Es una hipertensión arterial que se da después de las 20 semanas. Esto a su vez puede provocar mortalidad y morbilidad materno y también perinatal, por lo cual es importante controlarlo a tiempo. Queremos invitar a las personas que nos están escuchando y mirando. Las líneas están abiertas, 3970-813, Allí están nuestros números y estas líneas están abiertas, amigos. Recuerden, este programa es para ustedes y para que sus preguntas sean respondidas. A la 20ª semana empiezan los efectos, digamos, los primeros. ¿Cuáles serían? A ver, bueno, primero quisiera, para que nos entiendan los televidentes, quisiera indicar qué es la presión arterial. La presión arterial es la fuerza que la sangre ejerce sobre las paredes endoteliales, es decir, sobre los vasos, sobre las arterias. Esto está dado por tres cosas: por la fuerza que ejerce el corazón, ¿sí? Por la resistencia que los vasos producen ante el paso de la sangre, ¿sí? Y por la viscosidad de la misma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aproximadamente hasta las 20 semanas se da la placentación. ¿Qué es eso? Que la placenta ingresa hacia el útero. Entonces, una de las hipótesis, una de las cosas que nosotros pensamos por el cual se da esta patología es una mala placentación, es decir, que la placenta no se inserta adecuadamente. Esto a su vez, ¿qué provoca? Esto provoca cambios proinflamatorios a nivel sistémico, produciendo alteraciones prácticamente en los vasos de la madre, ¿sí? Lo cual va a producir insuficiencia renal, podría producir una insuficiencia hepática, podría producir también cambios neurológicos e incluso convulsiones como eclampsia, que sería el término. ¿Por qué se produce esta mala placentación? La mala placentación, como les decía, esta es simplemente una hipótesis por la cual se puede producir, pero la mala placentación se habla de ¿qué? De que la placenta no invade correctamente el útero, ¿sí? O lo invade superficialmente. Esto altera algunas arteriolas, que son las arteriolas espirales del útero, las cuales liberan
¿sí? Liberan citoquinas, liberan algunas sustancias que van a producir inflamación sistémica en el organismo de la madre. ¿Se puede saber antes de la 20ª semana si una mujer en gestación puede tener problemas de este tipo? ¿Qué es lo que hacemos los ginecólogos? Nosotros evaluamos a las pacientes con riesgo. En el video anterior habíamos indicado que las pacientes que tienen riesgo son pacientes que tienen obesidad, pacientes que tienen una hipertensión arterial crónica, es decir, antes del embarazo, pacientes que tienen diabetes, ¿sí? A las cuales nosotros tenemos que evaluarlas desde ya, desde las 11 semanas. A las 11 a las 13 semanas, generalmente nuestros pacientes acuden a nuestras consultas. ¿Para qué? Para hacer un eco, que es el eco cromosómico, en el que evaluamos al feto para ver si es que de pronto este tiende a desarrollar a futuro, pues, o tiende a desarrollar síndrome de Down, ¿sí? En este momento es cuando nosotros hacemos Doppler fetal. ¿Qué es eso? Prácticamente son medidas ecográficas que nos orientan a saber cómo está la placentación en ese momento. Y después, a las 20 semanas, desde las 20 a las 25 semanas, podemos repetir esto para que, como repito, solamente en las personas que tienen este riesgo, para poder saber si nosotros podemos iniciar ya un tratamiento antes de tiempo. Doctor, lo ideal sería que las mujeres en estado de gestación tengan visitas recurrentes a su médico desde mucho antes del embarazo, pero esto no sucede siempre. ¿Qué pasa cuando la persona no se trata debidamente y a tiempo? A ver, la Organización Mundial de la Salud, ¿qué es lo que dice? Mujer embarazada, por lo menos 5 veces al control con su ginecólogo, ¿sí? Son más los controles a los que deberían acudir, pero si es que nosotros podemos captar a las pacientes, o si las pacientes van antes de quedarse embarazadas, es lo ideal, porque nosotros ya medimos ahí los factores de riesgo, ¿sí?, que tiene esta paciente como para desarrollar a futuro preeclampsia, y nosotros de esa manera debemos ir previniendo esto, ¿sí?, de pronto con fármacos. Le queremos recordar nuevamente a la gente que nos está mirando y escuchando, 3970-813, 3970-822, las líneas a su disposición. También existe un factor de riesgo, doctor, de edad, menos de 20 años o embarazos en una mujer de más de 40 años. Exactamente. ¿Qué se le puede pedir a las mujeres que tienen más de 40 años y están deseosas de un embarazo? Exactamente, siempre las edades extremas nos traen este tipo de problemas. Como había mencionado, pacientes menos de 20 años, pacientes más de 40 años son las que tienden a desarrollar más esta patología. Entonces, ¿qué es lo que en estas pacientes nosotros indicamos? Más control, ¿sí? Especialmente en las mujeres que están de 40 años para arriba, prácticamente tenemos que, previo al embarazo, reitero, evaluar, ¿sí? Evaluamos a la paciente, buscamos factores de riesgo e indicamos si es que debemos ya de inicio empezar con algún tratamiento. En este momento tenemos y recibimos a nuestra primera llamada. Yoli Pillajo, desde aquí, desde la ciudad capital. Muy buenos días, gracias por su pregunta. Adelante. Muchas gracias, felicitaciones por su programa. Mi pregunta es, una persona que ha tenido preeclampsia, bueno, que es mi caso, ¿significa que en el siguiente embarazo la va a padecer también? Muy buena pregunta, gracias, Yoli. La probabilidad existe, ¿sí? Pero prácticamente nosotros, como ya sabemos que tenemos ese factor de riesgo, prácticamente nosotros tenemos que iniciar con tratamiento a partir de las 12 semanas en adelante, ¿sí? Y antes del embarazo, si yo tengo mi primer embarazo con preeclampsia y deseo tener pronto un segundo embarazo, ¿debería tener algún tipo de tratamiento durante? Lo que se recomienda es el ácido fólico, que realmente nos ayuda, pero no sabemos, como les digo, a ciencia cierta, si es que la paciente desarrollará o no preeclampsia con un segundo embarazo, aunque prácticamente el factor existe, ¿sí? Recibimos la siguiente llamada que viene desde la ciudad Perla. Yesenia Loor, bienvenida, gracias por llamar. Sí, muy buenos días. Mi pregunta era casi la que usted le hizo. Tuve mi primer embarazo, preeclampsia. Deseo embarazarme del segundo, es probable que me dé. ¿Y cuáles son las medidas de prevención que tendría que tomar? Gracias, Yesenia. Muy similar a la anterior Exactamente. pregunta. Las medidas de prevención pues van a estar dadas por el médico ginecólogo, por el médico tratante que lo esté viendo. Y dentro de las medidas de prevención pues sería que antes del embarazo tengamos un peso adecuado, evaluemos la presión para ver cómo está. Puede ser que tenga una hipertensión crónica que podría llevar a futuro a una preeclampsia, ¿sí? Valorar si es que de pronto hay alteraciones renales, alteraciones hepáticas, que de pronto también podría
pasar. Pero en sí, si es que tenemos ya este antecedente, de pronto nosotros podríamos utilizar fármacos a partir de las 12 semanas hasta la terminación del embarazo. ¿De qué tipo de fármacos hablamos? Generalmente hablamos de la aspirina en bajas dosis, del calcio en bajas dosis, que está comprobado que en pacientes de riesgo, que tienen riesgo de preeclampsia a futuro, la incidencia va a bajar. Doctor, mujeres con obesidad tienen mayor riesgo, como usted lo ha dicho. Mujeres tal vez que tengan un problema contrario, que tal vez hayan pasado por anemias, tal vez hayan tenido problemas de alimentación que hoy son tan comunes, ¿también pueden ser parte de un factor de riesgo? Diabetes mellitus es uno de los factores de riesgo que más hablamos, de pronto también el tabaquismo, que también afecta a los vasos, ¿sí? Y la nutrición, bueno, en realidad la nutrición, el hacer deporte y todo eso son hábitos nutricionales saludables que de pronto pueden evitarnos un problema de estos a futuro. Tenemos en este momento una llamada que viene desde Machala. Janet, ¿cómo le va, tocaya? Gracias por llamar, adelante. ¿Cómo está? Buenas tardes. Una consulta con el doctor. Claro que sí. Verá, yo hace 18 años me dio preeclampsia con mi niña que ya tiene 18 años, pero quisiera ahora tener otro niño, pero no sé si es que a los 18 años me vuelva a dar. Muchísimas gracias, Janet. ¿Alguna pregunta tal vez para Janet? ¿No? Realmente como son más o menos las preguntas similares a las anteriores, ¿no? Existe el riesgo, ¿sí? De que le aseguremos de que puede o no darle, no sabemos, ¿sí? Pero nosotros de pronto podemos, sí, adelantarnos a hacer profilaxis, podríamos decir. ¿Para qué? Para dar medicación y reducir el riesgo de que se produzca preeclampsia en un embarazo posterior. ¿Es posible que una mujer con preeclampsia requiera parar su embarazo, interrumpir su embarazo? Prácticamente el tratamiento para una preeclampsia es la terminación del embarazo. Antes, ¿sí? de tiempo, digamos, ahora, ¿cuál antes es de la las 40 situación? semanas. Exactamente, ¿cuál es la situación? Aquí hablamos de factores evaluamos prácticamente cómo está el bebé, cómo está la madre. Vemos si es que de pronto el feto es prematuro o no, ¿sí? Entonces, si es que es antes de las 34 semanas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si tenemos una preeclampsia, maduración pulmonar, que es importante. La maduración pulmonar hace que el bebé tenga menos morbimortalidad, ¿sí? Al nacer. Como mencionaba, tratamiento para preeclampsia, de pronto si es que es grave, tenemos que terminar el embarazo. Si la preeclampsia es leve, de pronto podemos alargar un poco el embarazo, siempre haciendo exámenes de laboratorio cada 48 horas, ecografía Doppler, que es lo que nos ayuda ahora para saber si es que de pronto el feto no está desarrollando restricción de crecimiento intrauterino. Tenemos que evaluar el líquido amniótico también en los pacientes para ver que esté bien el feto. Buscando, por supuesto, que el bebé esté en gestación bien la mayor cantidad de tiempo posible. Exacto, tratando de acercarnos a las 37 semanas y también evaluando pues cómo están los exámenes de laboratorio de la madre, con la finalidad de ver pues que no se vaya a complicar, porque una preeclampsia, como mencionaba anteriormente, puede llevarnos a otras patologías, como mencionas, una enfermedad multisistémica que puede llevarnos a insuficiencia renal, insuficiencia hepática, daños neurológicos. Entonces, si encontramos algo de esto, debemos terminar el embarazo. A esa pregunta precisamente quería ir. ¿Qué sucede cuando la mujer no es tratada debidamente? ¿Puede ser letal? ¿La preeclampsia puede ser letal, doctor? La preeclampsia puede ser letal. Puede traer mortalidad tanto para mamá como para el bebé, ¿sí? Entonces debe ser justamente tratada a tiempo, siempre por los especialistas. La preeclampsia se habla de que es una patología que tiene más incidencia o se ha visto más en países subdesarrollados. Precisamente, ¿por qué? Porque las pacientes no están en contacto con su médico. Y entonces lo ideal, lo que siempre se recomienda es que apenas se detecte un embarazo, si es posible, antes del embarazo, acudir al médico. La preeclampsia afecta por lo menos al 8.5% de los embarazos en su totalidad. Es un número bastante alto, por lo tanto una invitación también a las mujeres que tienen tal vez ese deseo, que se están haciendo algún tratamiento o que están planificando ya con su pareja o no, tener un embarazo pronto, pues que los exámenes tienen que partir también por exámenes de presión. Exactamente. En cada consulta, el médico ginecólogo, el obstetra que le esté chequeando,
tiene que controlar la presión. De hecho, en todos los controles se evalúa la presión de las pacientes. Cuando nosotros tenemos ya unas cifras tensionales mayores o iguales a 140, 90, que es lo que conversamos, lo que hablamos, prácticamente tenemos que hacer ya más exámenes de laboratorio. Es una alerta. Exactamente, digamos. tenemos que hacer una proteinuria que prácticamente es proteína en la orina, ¿sí? Es un examen de orina con el cual nosotros detectamos niveles ya de proteína, lo cual pues nos alerta a decir, aquí está pasando algo. Tenemos que hacer más estudios con la finalidad de ver que esta paciente se nos puede complicar o no. Y lo que había mencionado, si estamos antes de las 34, de las 24 a 34 semanas, prácticamente tenemos que hacer maduración pulmonar con corticoides. ¿Cuál sería entonces una de las tantas conclusiones que usted nos deja en esta mañana, doctor? Una de las conclusiones realmente sería, pues, más que conclusión, quisiera recomendar, ¿sí? Recomendar a las pacientes que están con un embarazo que acudan a su ginecólogo, que acudan a su obstetra por lo menos 5 veces durante su embarazo, con la finalidad de detectar estos cambios. Muchísimas gracias. Él fue el doctor Tito del Salto, médico tratante del Servicio de Ginecología del Hospital Eugenio Espejo. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas muy amables gracias. estas recomendaciones para ustedes, amigas y amigos televidentes también, para que con sus parejas acudan al médico muy a tiempo. Continuamos con el programa,